Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y hoy hemos vuelto a Ibias. En concreto estamos ahora mismo muy cerca del área recreativa de Tormaleo, que está a mi izquierda ahora mismo. Y estamos a punto de empezar una ruta que no es una ruta PRAS, pero que nos va a llevar al techo de Ibias, esto es a la montaña más alta de Ibias, que es el Pico Rogueira. Así que vamos allá. Bueno amigos, no sé si os acordaréis, pero hace algunos meses hicimos una ruta llamada Ruta de la Braña de Llanelo, y para hacer esa ruta empezamos exactamente en el mismo sitio, en el área recreativa de Tormaleo. Simplemente para deciros que hasta aquí ambas rutas, la que vamos a hacer hoy y la de la Braña de Llanelo, siguen el mismo recorrido. Llevamos unos 300 metros caminados o una cosa así, pero en este punto se separan. Por allí sería Braña de Llanelo y por aquí es Peña Rogueira, que es a donde vamos hoy, solo para haceroslo saber. Así que vamos a continuar. Mirad lo que me he encontrado. ¿Veis ese pico de allí? Pues ese es el pico Miravalles, que hemos tenido la oportunidad de escalar un par de veces ya. Y un poco más a la derecha no es este pico, sino el siguiente es el pico Cinso. En todo caso, vamos a continuar. Me da a mí que va a ser un día precioso hoy, ¿eh? Simplemente comentaros que esto que veis aquí es un antiguo túnel por el que se movía carbón desde los valles de Ibias hasta el valle de Fornela en León, que ahora mismo no está en uso, lleva sin estar en uso un montón de años ya, pero que es bastante interesante echarle un vistazo antes de continuar el viaje. Y así vamos a hacerlo. Bueno amigos, es para introduciros a Peña Rogueira, que es la que veis ahí. Probablemente la estemos viendo durante el resto de la ruta, pero esa es Peña Rogueira. Y creo que hacia allí, por esa zona, se ve Peña Ubiña. Así que me imagino que las vistas desde la cima deben ser increíbles. En fin, vamos a ponernos a ello.
amigos, con un poco de suerte podréis ver que detrás mío comienza la parte más escarpada de la ruta. Va a ser bastante cuesta arriba, pero estamos muy cerca de nuestro destino final, que es Peñarrogueira. Debe quedar aproximadamente 1 hora caminando como mucho. En todo caso, vamos allá, ya queda poco. Mucho ánimo. Bueno amigos, como veis hemos llegado al pico más alto de Ibias, en Asturias, que es Peñarrogueira, y ahora es un momento perfecto para disfrutar las vistas juntos, compartirlas y después volver otra vez al coche siguiendo exactamente la misma ruta que seguimos para llegar hasta este punto. En todo caso, como digo habitualmente, espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartirlo y os veo en el próximo. Cuidaros un montón. Hasta luego.